Hay estructuras de poder que se anuncian con discursos grandilocuentes y otras que sin hacer demasiado ruido se consolidan en silencio hasta volverse prácticamente inevitables. El caso del llamado Clan Flores, descrito en el informe de Transparencia Venezuela, parece encajar con esta segunda categoría. Una red que no solo creció con el chavismo, sino que aprendió a adaptarse, a expandirse y sobre todo a permanecer. Si usted creía que Cilia Flores era la pobre viejecita que hoy se ve en esas fotos después de su detención, pues no. Porque si algo deja entrever esta investigación es que el poder, cuando se combina con vínculos familiares y acceso institucional, puede transformarse en una maquinaria difícil de desmontar. En el centro de esta historia aparece precisamente Cilia Flores, una figura cuya trayectoria no se explica únicamente por los cargos que ha ocupado, sino por el contexto en los que los ha ejercido. Desde sus inicios como abogada cercana al entorno de Hugo Chávez, Flores fue escalando posiciones en una estructura política que premiaba la lealtad tanto como la eficacia. Su paso por la Asamblea Nacional, primero como diputada, luego como jefa de fracción oficialista y finalmente como presidenta, no solo consolidó su perfil político, sino que le permitió entender los engranajes internos del poder legislativo en un momento de transformación institucional. Ese aprendizaje se vuelve clave en 2013, cuando la muerte de Chávez abre una etapa de incertidumbre. En ese momento, Flores no solo acompañaba la transición, sino que, según el informe, desempeñaba un papel determinante en la consolidación de Nicolás Maduro como sucesor. En contextos de sucesión política, quienes controlan los hilos internos suelen tener más peso que quienes ocupan el centro del escenario. El punto para entender esa influencia no está únicamente en los cargos formales, sino en la red que se construye alrededor de ellos. Transparencia Venezuela identificó al menos 30 familiares dentro del círculo cercano de Flores, con una presencia sostenida en instituciones estratégicas del Estado. No se trata de una distribución aleatoria. Los espacios ocupados incluían áreas sensibles como PDVSA, organismos de identificación como el SAIME, cuerpos de investigación como el 6CPC y dependencias vinculadas al manejo de recursos públicos. Más llamativo aún es la dimensión de esa presencia en la Asamblea Nacional, donde el informe mencionó que entre 407 y 478 familiares cercanos habrían formado parte de la nómina en distintos momentos. En cualquier administración pública, la contratación de personal suele responder a criterios técnicos o políticos. Aquí, según los datos, el factor familiar parece haber tenido un peso específico. Y aunque el nepotismo no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, la escala descrita en este caso sugiere algo más que una práctica aislada. Apunta a un patrón sostenido. Dentro de ese entramado destacan figuras como los hijos de Flores, Walter, Yosel y Joswal Gavidia Flores, y su sobrino Carlos Eric Malpica Flores, quien llegó a ocupar simultáneamente cargos importantes relacionados con la administración de recursos. La acumulación de responsabilidades en un mismo núcleo familiar plantea interrogantes inevitables sobre los mecanismos de control interno, porque en estructuras donde las decisiones se concentran, la supervisión tiende a diluirse y la rendición de cuentas se convierte en un ejercicio más formal que efectivo. El informe también sugiere que esta red no se limitó al ámbito administrativo, sino que alcanzó el sistema de justicia. La posible influencia en la designación de magistrados y autoridades judiciales habría contribuido a la conformación de un aparato alineado con los intereses del oficialismo. En términos prácticos, esto implica que decisiones importantes, desde la anulación de competencias del Parlamento opositor hasta la validación de procesos electorales cuestionados, se toma en un entorno donde la independencia institucional es al menos discutible. Este punto resulta particularmente sensible porque el sistema judicial, en teoría, funciona como contrapeso del poder político. Cuando ese contrapeso pierde autonomía, el equilibrio se rompe y el sistema se vuelve predecible. No necesariamente más eficiente, pero sí más alineado. Y en política, la previsibilidad puede ser una ventaja, siempre que se esté del lado que define las reglas. El componente económico añade otra capa a esta estructura.
Transparencia Venezuela identifica 122 empresas vinculadas al entorno familiar de Flores, registradas en múltiples jurisdicciones desde Venezuela hasta Panamá, Estados Unidos, Singapur e Islas Mauricio. La dispersión geográfica no es casual, responde a una lógica común en redes corporativas que buscaban diversificar riesgos y ampliar su margen de operación. Lo que resulta relevante aquí es la conexión entre esas estructuras empresariales y el entorno político del que emergen. Los sectores en los que operan estas compañías abarcan prácticamente todo el espectro económico, inmobiliario, financiero, construcción, medios de comunicación, importación, farmacéutico, transporte, minería e incluso entretenimiento. En principio, esto podría interpretarse como una estrategia de diversificación. Sin embargo, el informe advierte que varias de estas empresas han sido vinculadas a investigaciones por presuntos esquemas de corrupción, sobornos y lavado de dinero, además de figurar en listas de sanciones internacionales. Entre los casos más destacados aparece Mario Bonilla Ballera, asociado a operaciones que habrían generado más de 1.200 millones de dólares a través del sistema cambiario venezolano. También se menciona a Ramón Carretero Napolitano, con al menos 24 compañías y contratos estatales que superan los 769 millones de dólares. Más allá de las cifras, lo que emerge es una dinámica en la que el acceso a recursos públicos y la actividad privada parecen entrelazarse de manera difícil de separar. El informe conecta además estas estructuras con tramas de corrupción ya documentadas, como el esquema Money Flight, vinculado al desvío de fondos de PDVSA mediante operaciones cambiarias. También se mencionan relaciones con el sistema de distribución de alimentos CLAP y con la explotación de oro en el arco minero, así como vínculos con empresarios como Alex Saab y Álvaro Pulido, ambos señalados en investigaciones judiciales internacionales. A medida que se ensamblan estas piezas, la imagen que surge no es la de una red improvisada, sino la de una estructura que ha sabido adaptarse a distintos contextos políticos y económicos. 30 años de consolidación no se explican únicamente por la coyuntura, requieren continuidad, coordinación y sobre todo una capacidad notable para mantener cohesión interna. Aquí es donde el análisis se vuelve más incómodo, porque el caso del clan Flores no solo habla de individuos, sino de un modelo. Un modelo en que la línea entre familia, Estado y negocio se vuelve progresivamente difusa hasta el punto de que distinguir dónde termina uno y comienza el otro deja de ser una tarea sencilla. Y cuando esa distinción se pierde, las instituciones corren el riesgo de convertirse en extensiones de intereses particulares. El matiz irónico difícil de ignorar es que todo esto ocurre en un sistema político que durante años ha construido su narrativa sobre la lucha contra las élites y la concentración de poder. Sin embargo, lo que describe el informe es, en esencia, una forma distinta de concentración, menos visible, más distribuida, pero igualmente efectiva. Una concentración que no necesita proclamarse porque ya opera en la práctica. Al final, el caso no se agota en las cifras ni en los nombres. Lo que plantea es una pregunta más profunda sobre la naturaleza del poder en Venezuela. ¿Hasta qué punto las instituciones pueden sostenerse cuando las redes personales se convierten en su principal mecanismo de funcionamiento? Porque si el acceso al Estado depende cada vez más de vínculos familiares, el riesgo no es solo la concentración, sino la normalización de esa concentración. Y cuando algo se normaliza, deja de generar sorpresa. Quizás ese sea el dato más revelador de todos. No que existe una red de poder de estas características, sino que su existencia ya no resulta para muchos particularmente extraordinaria. En un país acostumbrado a convivir con crisis múltiples, incluso las estructuras más complejas terminan integrándose al paisaje, como si el poder, después de todo, también aprendiera a volverse cotidiano. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.